¿Qué tal, doctor Fedulo? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto charlar con usted y con toda la audiencia. Bueno, doctor, cuéntenos, usted que atiende cotidianamente, ¿cómo está llegando la gente? ¿A la gente le está repercutiendo las cosas en la panza, en el sistema digestivo? Así es, estos últimos, este año fue un año muy difícil por razones obvias, por la pandemia que ocurrió. La gente salió de su ritmo de vida habitual, tanto laboral como sus diversos tipos de actividades que representan muchas veces su cable a tierra, como ser caminatas, actividades deportivas, básquet, fútbol, gimnasio. Y eso, como consecuencia de eso, aparecieron y se incrementaron mucho las enfermedades que nosotros llamamos psicosomáticas. Que muchas veces las personas, al hacer sus cables a tierra, sus actividades deportivas o lo que uno puede hacer, hace que eso se equilibre, que sea una balanza, pero como muchas veces tuvieron impedimento de hacer su actividad cotidiana, lógicamente que ha tenido una repercusión en su organismo, y entre uno de ellos el aparato digestivo. ¿Qué manifestaciones aparecen? Y mire, nosotros los gastroenterólogos vemos mucho un síndrome que se llama el síndrome de intestino irritable, también gastritis por estrés, que esto, si por ahí se descontrola, puede ocasionar una mala calidad de vida, e incluso o una gastritis que no esté bien controlada puede desembocar posteriormente en consecuencia en la mucosa digestiva, pudiendo terminar en úlceras gástricas, en esofagitis y una serie de complicaciones que pueden poner en peligro la vida de cualquier persona, así como cualquier otra patología. Doctor, ¿y qué puede hacer la gente para tratar de evitar una situación como esta? ¿Algo que lo pueda hacer en casa o que lo pueda hacer sin necesidad de hacer grandes actividades físicas? Digo, algo cotidiano para colaborar con una situación como esta. Mire, yo comprendo la situación de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Pero no hay que descuidar las actividades que uno utiliza habitualmente, que juegan a favor de su salud, como ser las actividades deportivas, las caminatas en los ancianos, las personas de tercera edad, siempre tomando los recaudos y las recomendaciones que nos da salud pública, respetando el distanciamiento social, usando cuando es necesario el barbijo, pero es necesario que la gente no esté totalmente confinada a su hogar, sino que trate dentro de lo que se puede de hacer las actividades que habitualmente hacen, aunque más no sea en una plaza pública o en la costanera o en las avenidas, en donde no hay mucho aglomeramiento de gente, para que las enfermedades no vayan avanzando, sobre todo las enfermedades crónicas, y no se vayan complicando las patologías que vienen controlándose no solamente con la medicación, sino también con lo que nosotros llamamos el tratamiento higiénico dietético, y dentro de eso entran las actividades deportivas que ayudan muchísimo y mejoran el sistema inmunológico y lo que los médicos clínicos llamamos el colesterol bueno, también aumenta la autoestima y trae muchos beneficios. No es lo mismo enfrentar a una patología, sea cual sea, infecciosa, viral, bacteriana, con un buen estado de salud, que con un estado de salud que no es el adecuado, ya sea por angustias, depresiones o sedentarismo, que es lo que cada vez está avanzando más por la inactividad que vino habiendo este año, ¿no? Doctor Fedulo, ¿vio que la acidez es un síntoma que aparece muy seguido? Sí. Últimamente, por lo que usted relataba al principio de la nota, hay mucha sensación de angustia. Imagínense las personas que tienen comercio, que tienen negocio, o una persona que vivía de su trabajo, del remis, y que por ahí esa incertidumbre de que se podía o no se podía hacer su actividad laboral era una gran
que los compromisos y las deudas siempre están. Claro. O sea, hay cosas que hay que seguir pagando, no es nomás muchas veces cortar las actividades laborales o las ventas, porque eso, lógicamente, después en el tiempo te genera una enfermedad, porque te vas preocupando, mortificando y puedes desembocar en un infarto, en una angina de pecho, en un colon irritable, en una úlcera gástrica. ¿Se entiende? Y más todavía si le prohibimos que hagan actividades deportivas y si la gente o el paciente ya lo venía haciendo. Claro. O sea, mucha gente los nervios lo canalizan en el estómago. Sí, totalmente. Algunos lo canalizan en el aparato cardiovascular, otros en el aparato locomotor y empiezan con dolores de cabeza, con vértigo, el que le duele la espalda, las lumbalgias, y otros lo canalizan en el aparato digestivo, en los intestinos, produciendo cuadros que son verdaderamente molestos y que pueden llegar a producir un desequilibrio, también a nivel gástrico o esofágico. Se han visto una gran cantidad de aumento de las patologías de tipo gastrointestinales por toda la situación que se ha estado viviendo. Por eso es que los médicos recomendamos a los pacientes que, amén de que se respete esta patología que hubo este año, que no descuiden los controles con sus médicos de cabecera de todas las enfermedades que venían teniendo, llámese diabetes y de hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, úlceras gástricas, gastritis, exofagitis. Lo conveniente es no descuidar nada, porque sobre que es un año atípico, eso se suma y puede perjudicar al organismo. Doc, y a todo esto que usted mencionaba, también es cierto que se incrementó y mucho la automedicación. ¿Te duele algo? ¿Te tomas algo? Todo el tiempo estamos con ansiolíticos y demás, y esto imagino que también, ayudó, ¿no? Totalmente de acuerdo. No solamente eso, sino le cuento en la práctica diaria lo que uno ve en el consultorio. Vemos pacientes que este año, que es un año que es lamentablemente irregular, que, por ejemplo, venía bien compensado con, por ejemplo, 70 y pico de kilos acorde los índices cintura-cadera, y en los últimos meses, por el encierro obligatorio, por el miedo, la angustia y la gran ansiedad, muchos se tiran a la alimentación. Y empiezan a incrementar el consumo de una cantidad de cosas que habitualmente no consumen por el hecho de que estaban en las casas encerrados, imagínense. Entonces de golpe tenía un paciente que estaba en 70 kilos y con los meses te aparece 75, 76 y todo eso va produciendo daño en su organismo. Doctor, ¿sirve por ahí alguna medicación antes de comer, 15 minutitos, que por ahí lo teníamos en casa guardado y no lo utilizábamos, o sí hay que recurrir a alguno de ustedes? Mire, la recomendación habitual es la que siempre venimos haciendo a los pacientes, es que en los horarios de almuerzo, desayunos, merienda y cena, que se respeten las 4 comidas, es tomarse el tiempo, no mirar tele cuando uno está ingiriendo los alimentos, ¿me entiende? Hacer el intercambio familiar y por ahí, si uno tiene algún tipo de síntoma, no confiarse mucho, no automedicarse, y más en estas situaciones que mucha gente se automedicó por el hecho de no querer concurrir a sus médicos, por no salir por miedo a la pandemia, y en realidad muchas veces lo que hacen es ocultar los síntomas que para nosotros es necesario para llegar al diagnóstico de determinadas patologías. O sea, la automedicación no es recomendable nunca, sino que concurren a sus médicos, planteen lo que le está pasando, y es una manera segura de ir avanzando. Doctor Ramón Antonio Fedulo, muchísimas gracias. Bueno, un gusto y muchas gracias. ¿A dónde está atendiendo, doctor? ¿Cuál es Belgrano 1079, entre San Juan y Rioja, de lunes a viernes, todos los días a la tarde. Muy bien, muchísimas gracias. Ramón Antonio Fedulo, gastroenterólogo. Hasta luego, buenas tardes.